Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a El Nido Padres y hoy con una entrega maravillosa que va a ser parte de 3 programas más sobre las terapias. ¿Qué terapias son las indicadas para nuestros hijos cuando vemos que algo tal vez no está marchando bien o cuando tal vez escuchamos de las maestras en el preschool o en el colegio que deberíamos tener como una ayuda extra? Entonces, hoy aquí en El Nido Padres vamos a hablar especialmente de terapia ocupacional. ¿Qué es la terapia ocupacional? Y para eso tenemos a nuestra invitada, Patricia McCovin. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Edna, saludos. Ya, muchas gracias. Bienvenida a El Nido Padres, este espacio donde queremos darle la mano a muchos padres que están primerizos o muchos padres que tal vez no sean primerizos, ya tienen otros bebés, pero siguen apareciendo dudas, preguntas, ¿qué debo hacer? Y queremos tal vez hablar de las terapias, pero también seguir peleando contra ese temor. ¿Por qué la palabra terapia siempre se ha vuelto como un temor para los padres de que están calificando a mi hijo diferente o atípico? No necesariamente es eso. Queremos siempre estarle contando a los padres y para eso te hago la invitación a ti y a muchas más de las terapistas que tienes en tu agencia para quitarle a los padres ese temor. Es simplemente una ayuda extra que en el momento indicado, y precisamente lo llamo en el momento indicado porque es la edad con la que nosotros trabajamos en el nido, que es la temprana edad hasta los 6 años. Si lo hacemos a tiempo, es una ayuda extraordinaria que pueden recibir nuestros niños. Entonces, Patricia, cuéntanos un poquito de lo que tú haces, de tu agencia y de qué es una terapia ocupacional. Bueno, Edna, antes de comenzar, quería darte las gracias en nombre de esos padres que te escuchan por esta labor tan fenomenal que haces de alertarlos para que estén pendientes del desarrollo de sus hijos. Desde que te conozco, he admirado tu constante preocupación por hacer a los padres participantes activos en el proceso de educación de sus hijos que comienza en tus aulas. Y eso es un buen hábito que estás fomentando. Y también, bueno, te quería dar gracias por invitarme a hablar de lo que me gusta, que es la terapia. Y efectivamente, cuando los padres oyen terapia se asustan, piensan que van a marcar a sus hijos, que de alguna manera es algo negativo y es todo lo contrario. Cuando hablamos de la palabra terapia, hay esperanza. O sea, si no mencionamos la palabra terapia, probablemente no haya esperanza, pero cuando la mencionamos es que hay que trabajar, que hay que ponernos a detectar esas señales, a detectar esos déficits y comenzar a trabajar. Entonces, no hay que asustarse ante el término terapia. La terapia es buena, la terapia, si se hace bien, funciona, da resultados y pues nada, no hay que de ninguna manera asustarse. Eh, ¿Qué sería terapia ocupacional? Sé que hay muchos papás que todavía preguntan cuando les dicen, no, te refieren con una OT, que sería terapia ocupacional en español, pero la gente dice, ¿qué significa OT? O sea, ¿qué es físico? ¿Tiene que ver con habla? ¿Tiene que ver con, yo sé que tiene que ver con la parte sensorial, pero ¿qué tanto abarca una terapia ocupacional y cómo puede impactar en la vida de estos niños? Efectivamente, muchas personas han escuchado el término terapia ocupacional, pero pocas saben a qué se refiere. A diario recibimos padres que llegan con referido del doctor y mi primera pregunta es, ¿tú sabes lo que es la terapia ocupacional? Y comienzo siempre por explicarles de manera muy simple qué es ocupacional, qué es una ocupación. Y una ocupación son todas aquellas actividades en las que nos envolvemos de forma diaria, que forman parte de nuestras vidas y que de alguna forma nos definen. Por tanto, la finalidad de la terapia ocupacional en los niños y en de los adolescentes es desarrollar esas habilidades y esas capacidades necesarias para que ellos puedan participar de una manera efectiva en las actividades cotidianas, en esas ocupaciones. Entonces, ¿cuáles son las ocupaciones de los niños? ¿De qué se va a ocupar la terapia ocupacional? ¿En qué ocupa el niño su tiempo? Bueno, el niño hace actividades de la vida diaria. El niño se baña, el niño va al baño a hacer sus necesidades, el niño se viste, el niño come,
el niño se traslada, se mueve de un ambiente a otro, el niño tiene su higiene, se ocupa de su higiene personal, también descansa y duerme, el niño también participa en actividades educacionales en la escuela, el niño juega y el niño tiene participación social en la comunidad, con la familia, con los amigos. Todas estas son áreas en las que la terapia ocupacional interviene. Si el niño tiene algún desafío físico, emocional, cognitivo o social en alguna de esas actividades, pues esas actividades se van a ver severamente afectadas y entonces es necesario programar una intervención personalizada para promover la independencia del niño y por tanto mejorar su calidad de vida. O sea, se trata de que pueda alcanzar su capacidad máxima con la mayor independencia posible en todas esas actividades que definen su vida y que forman parte de su mundo. Sea que la terapia ocupacional estaría cubriendo un campo muy, muy grande, o sea, es casi que todas las habilidades que el niño pueda tener y donde el niño esté fallando en una, pues todo su desarrollo en general se va a ver afectado, la atención, la comunicación con otros niños, el desarrollo normal de sus habilidades cotidianas, como tú decías. Yo había escuchado sobre, y lo escuché y lo vi en mi colegio, creo que en una oportunidad, de un niño que no podía comer y se habló de la terapia de la comida, de comer, ¿será, Patricia? Sí, Terapia para aprender a comer. sí, sí, terapia para aprender a comer, pero eso ya más bien, o sea, nosotros en la parte de la terapia para aprender a comer, el niño, para aprender a comer hay varios componentes. O sea, está el componente físico de poderse llevar la cuchara a la boca, pero está el componente de procesar la comida dentro de la boca con las diferentes texturas. Está también la parte sensorial, está la parte de tragar, o sea, hay varios, y nosotros entramos como terapia ocupacional en una de esas partes, pero no en todas porque también entra la parte de speech. Speech trabaja en esa parte de cómo el niño come, cómo el niño traga, cómo son las estructuras que permiten la alimentación del niño. Entonces sí, también la terapia ocupacional entra en esa área y sí, algunos niños son incapaces de comer, no pueden comer bien porque no tienen coordinación, por ejemplo, de la lengua para mover esas texturas en la boca, para manipular las diferentes texturas y su cuerpo lo interpreta como una sensación de dolor o de incomodidad. Entonces las terapias, depende de la causa de esa déficit pueden ayudar a que el niño pueda superar esos desafíos y entonces, bueno, pues aproximarse a la actividad de comer, que es social también y fisiológica, de una manera más apropiada. Bueno, pero qué bueno saber que las terapias entre ellas pueden compartir información y ayudar al niño de pronto que no solamente hacer una terapia, sino que puede entrar otra terapista y trabajar al mismo tiempo en un proceso que va a ser exitoso si se trabaja, como tú dices, de acuerdo con la persona especializada en cada área. O sea que eso también es importante saberlo. Patricia, si habláramos de red flags o si habláramos de signos de alerta, por ejemplo, en las edades que manejamos en el nido, tenemos niños desde los 45 días de nacidos, es decir, nosotros recibimos niños que pueden entrar al colegio con las vacunas. Y ahí empezamos, desde tan pequeñitos empezamos a encontrar cositas que dices, bueno, yo sé que cada niño es único, diferente en su desarrollo y se les da todo el chance del mundo y todo el tiempo para observar hasta que decimos, bueno, algo está diferente o atípico en este comportamiento. Y tenemos niños hasta 6 años. Entonces, ¿cuáles serían, tal vez te estoy abriendo mucho el espectro de las edades, pero cuáles serían por ejemplo, en las edades principales en las que ustedes pueden entrar a tiempo, ¿cuáles serían esos red flags que de pronto una mamá o una educadora pudiera tener en cuenta? Tenemos muchos, depende, porque como edad y cada edad tiene demandas específicas de los niños, por eso es importante esa intervención temprana, desde más temprano que se comiencen a ver esas señales de alerta, mejor, porque según van avanzando en la edad, esas demandas van cambiando. Entonces, por ejemplo, de nacido a los 36 meses, podríamos decir que una señal bien importante es el contacto de ojo, que el niño tenga un contacto de ojo pobre, que tenga un babeo excesivo, que tenga problemas de cólico, de reflujo, poca sonrisa, desarrollo lento del lenguaje, o sea, que no haga sonidos,
que luce como que no reconoce caras familiares, em, tono muscular bajo, dificultades manteniendo la cabeza erecta, erguida, lentitud para gatear, para sentarse, para caminar, rehúsa estar boca abajo, mantiene los puños cerrados y no trata de alcanzar objetos, no trata de tocar, se asusta fácilmente, tiene dificultad para consolarse, es fácilmente irritable, las extremidades están rígidas, se resiste a ser cargado, a ser abrazado, no le gusta el baño, se muestra hipersensible al ruido, a las texturas, dificultad para dormir. eh, de 1 a 36 meses, esos serían unos bastantes Los más signos. llamativos, más, ajá, que Sí, podemos. que podíamos estar concentrándonos y mirando. O sea, y ustedes en la escuela, pues ven a los niños que el resto de los niños se comporta de una manera y todos son más o menos de la misma edad. Pues cuando hay un niño que se sale de esa norma, claro que todos los niños no se desarrollan igual, pero todos los niños tienen que pasar por las mismas etapas del desarrollo. Unos se demoran más, unos se demoran menos, pero todos tienen que ir por las mismas etapas del desarrollo. Y los niños están muchas horas con ustedes, o ustedes son una fuente importantísima de esa detección, porque ya se dan cuenta que ese niño no está funcionando con los niños de su edad. Entonces algo está pasando con ese niño. Y son una manera importante de detectar que los padres deberían estar bien atentos y escuchar cuando ustedes manifiestan una preocupación de ese tipo. Ya en la edad de 3 a 5 años, igual, el contacto visual es importantísimo porque puede, a partir de ahí, al niño empezar a reconocer el lenguaje corporal, o sea, las emociones, etcétera. Eso es importante que el contacto visual sea bueno para desarrollar el lenguaje y la comunicación. También en los 3 a 5 años empieza a haber niños que son muy selectivos al comer. O sea, no tienen un repertorio amplio de alimentos, ya sea porque no los han expuesto, pero ya sea también porque tienen dificultad al gestionar las texturas en la boca o han comenzado la vida con un evento traumático que implicó que el niño estuviera entubado, etcétera. Pues eso es una importante señal. El niño rompe juguetes, el niño, por ejemplo, cuando está escribiendo o apoya muy fuerte, mantiene la mano cerrada, agarra el lápiz de una manera inmadura, o escribe muy fuerte, o escribe muy débil. El niño no se mantiene sentado, tiene dificultades coloreando en la línea, no juega con otros niños, frecuentemente choca con objetos, con personas, tropieza, se cae, pobre tono muscular, repertorio de juegos muy limitado, siempre va a los mismos juegos, no puede jugar tampoco de manera pretendida, o sea, no puede simular el juego. eh, Salta mucho en el mismo lugar, agita las manos, se balancea para tratar de regularse, etcétera. Busca un movimiento excesivo o lo evita. Evita las actividades de cuidado personal o diario, que lo pelen, que le corten las uñas. O sea, todo eso serían señales Ujú. y muchas otras más que tú puedes ver con más frecuencia, que tú misma me podrías decir, bueno, yo también los veo que hacen esto otro, pues todas esas cosas que se salen de la norma que el resto de los niños más o menos hacen, pues es Patricia, un ¿y red cómo flag. podemos llegar a tocar este tema? Nosotros lo tenemos, tú sabes que en nuestra filosofía Montessori es muy importante la observación y nuestras maestras son más que maestras, son como guías dentro del salón de clase. Entonces es muy importante que ellas tengan un cuadernito lleno de observaciones de todo ese tipo de cosas que pasan. Puede que el comportamiento algunas veces suceda, que es normal que me molesta aquello, que no me puedo jugar con otro niño, pero cuando eso es recurrente en las observaciones, cuando la maestra empieza por decir en el mes de agosto, cuando empieza el año escolar y lo nota, pero vemos que a finales de agosto no ha cambiado, vemos que en septiembre empeora, vemos que ese tipo de cosas y en la evaluación con los papás empezamos a contar, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en casa, cómo se comporta. Entonces, bueno, tú y yo sabemos que muchas veces en casa todo es perfecto. En casa no se está con nadie,
En casa no tiene dificultad, en casa come de todo, en casa pasan otras cosas que en el colegio no pasan. ¿Por qué? Porque tal vez, pues casa es su sitio de comodidad. En casa está papá y mamá que me solucionan. Papá y mamá no tengo ni que hablar. Ellos saben qué es lo que yo quiero, cuándo lo quiero. Si yo hago A, es leche. Si yo hago I, es agua. Entonces pasa que en la casa tal vez no tiene esas dificultades. Pero cuando ese niño se enfrenta a otro grupo, empiezan a tener esas falencias que es lo que vemos día a día. ¿Cómo hablar con estos papás? ¿Cómo romper la barrera y decirle, no es que tu hijo vaya a ser etiquetado, pero cómo podemos como hacer esa recomendación e invitarlo a que tome una terapia? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo sería? ¿Tiene que ver su pediatra? ¿Puede venir alguien a observarlo? ¿Cómo rompemos ese cristal básicamente? ¿Cómo rompemos ese obstáculo que se nos presenta en el momento de la evaluación con los padres? Esa es muy importante esa observación, o sea, yo entiendo, porque aquí también se presenta que los papás a la hora de la evaluación necesitamos que nos den una foto de cómo se comporta el niño, de qué es lo que está pasando con el niño para poderlo ayudar. Y una de las cosas que tú ves, que tú dices, bueno, empezó en la escuela, la maestra lo observó, luego pasó un mes y sigue teniendo, o sea, ese niño no está participando en las actividades. Algo le está impidiendo participar en las actividades. Y si el niño no participa, por ejemplo, en las actividades académicas, ¿cómo el niño va a aprender? O sea, no va a aprender si no puede participar en la actividad académica. ¿Qué le está impidiendo participar de la forma que él tiene que participar? Y ahí es donde hay que convencer a los padres, hay que hablar con ellos, hay que decirles, observen a su hijo. Los padres tienen que observar a sus hijos porque observándolos se dan cuenta de esos red flags, de esas señales de alerta. Y ir directo al pediatra, o sea, escuchar a la maestra que está tantas horas con el niño, ellos observarlo y ir directamente al pediatra y expresarle su preocupación. O puede ser que ya el pediatra no haya notado un atraso en el desarrollo y ya le haya dado un referido para la terapia ocupacional o física o de speech, depende de los déficits que el niño tenga. Pero la manera en que podemos traer a los padres es invitarlos y hacerle ver, bueno, mira, el niño no ha podido dibujar porque cuando le doy el lápiz lo tira para el piso. No puede acceder a la actividad. Y todo el tiempo lo hace y todo el tiempo está de esa manera. Entonces, la primera manera sería expresar esa preocupación, o sea, identificar cuál es la actividad que el niño no está pudiendo participar, ir al pediatra y el pediatra nos da un referido. Y con ese referido, el papá tendría que buscar un centro donde ofrezcan la terapia que el médico le ha recomendado. En caso de que el pediatra, hay veces que hay pediatras que quieren esperar un tiempo, no están convencidos. El padre también puede pedir un screening. Un screening es como no me viene la palabra ahora mismo en español, Una evaluación. como una evaluación muy superficial, muy por encima, donde se detecta por el especialista la necesidad de la terapia. O sea, le puede poner un test estandarizado donde lo compara al niño con otros niños de su edad o compara la actividad que el niño está haciendo con otras actividades que el niño tiene que estar haciendo a su edad. Y ese screening, esa evaluación superficial inicial puede generar un reporte que se le lleve el padre al pediatra y le diga, mira, lo observó un terapista y esto fue lo que encontró. Y ya Ese, como una observación más seria, pues ya el pediatra a lo mejor se lo toma más en serio y da un referido. Un perdón, referido. Alicia, ese screening lo tendrían que hacer un terapista que visite el centro o puede ser una maestra que se guíe por un screening o una evaluación de edad, ¿no? De tantos meses a tantos meses sería una evaluación. ¿Lo pudiera hacer una maestra y con esas respuestas ir al pediatra o necesariamente tendría que ser una terapista quien lo haga? Yo creo que puede ser una maestra o puede ser una terapista. O Ok. sea, cualquiera de las dos. Lo que pasa es que van a evaluar cosas diferentes. Por ejemplo, la maestra va a evaluar la parte académica, la parte social, las demandas escolares o las demandas del ambiente en que desarrolla la. En la escuela la maestra es quien va a evaluar eso. Si lo evalúa un terapista, por ejemplo, un terapista ocupacional, va a ir a otras áreas más allá, Ok. que ya en la escuela no se ven. O sea,
En la escuela la maestra va a ir a la parte social, académica, las demandas del medio en que se desarrolla la adquisición del aprendizaje del niño. Un terapista puede entrar en áreas más amplias. O sea, si está especializado en el habla, pues ya va a ir a temas más profundos. Si está especializado, si el déficit es en el área física, pues un terapista físico podría evaluar de manera más medible los déficits que tiene el niño. Por eso es recomendable que depende del déficit del niño, sea el especialista que haga esa evaluación inicial. Pero la de un maestro es muy válida y muy importante, tanto como la de los terapistas de las diferentes áreas. Qué bueno. Entonces, una vez se inicia la terapia, digamos que los papás hacen la evaluación arroja unos resultados que indican que el niño tiene una deficiencia en lo que hablábamos sobre el desarrollo de las actividades dentro de su periodo de crecimiento o desarrollo. Entonces, piden la terapia. El terapista puede visitar al niño en el preschool o puede ir a tu consultorio, digamos, al consultorio de la terapista. ¿Qué sigue para ese niño? Ese tipo de terapias, ¿cómo se dan? ¿Cuántas horas? ¿Eso quién dice cuántas horas debe estar el niño en terapia y cuáles serían los beneficios que recibe el niño inmediatamente? A ver si Patricia se vuelve a conectar, que la perdimos. Bueno, es muy importante que sepan que en las terapias, cualquiera que sea, puede ser OT, de comportamiento, del habla, de cualquiera, el niño va a recibir, me imagino, la cantidad de horas que sea necesaria de acuerdo a lo que están trabajando. Es importante saber, bueno, regresó Patricia, ya la tenemos de nuevo con nosotros. Patri, ¿cuántas veces visitaría la terapista el centro para ver al niño? ¿Hay como una cantidad de horas dispuestas para la terapia ocupacional? ¿O simplemente depende de la cantidad de ayuda que le puedan brindar a ustedes? ¿Y cuál es el beneficio cuando empieza una terapia ocupacional? ¿Dónde vemos ese cambio? ¿Tienes tu micrófono cerrado, Patricia, si me escuchas? Para que te podamos... El No, micrófono, ya, ahora me escuchas. ya estamos, ya estamos. Sí, bueno, siguiendo el proceso del acceso a la terapia, una vez que ya tiene el referido del doctor, pues viene a un centro donde se hace una evaluación más profunda y esa evaluación genera un reporte. En ese reporte el terapista recomienda cuál es la frecuencia con que la terapia se va a dar y la frecuencia tiene que ver con cuánta agresividad hay que tratar ese déficit. Ah, Y puede ser 3 veces a la semana, 1 hora cada vez. También depende del seguro que el niño tenga. Los seguros son una parte clave que los padres tienen que estar muy preocupados de qué seguro escogen para el niño, porque en caso que tenga que acceder a las terapias, pues eso es una parte importante que ellos tienen que revisar. No hay un límite, o sea, hay un límite cuando el seguro aprueba y el médico firma ese plan de tratamiento que el terapista ha diseñado. Ahora, ¿dónde se va a implementar ese plan de tratamiento? Se puede implementar en el centro de la terapia o se puede implementar en la escuela. Depende de las necesidades del niño. Y el límite está dado solamente por la cantidad de horas que se han aprobado para esas terapias del niño, para ese tratamiento en específico. ok, Patricia, es cierto que cuando las terapias se piden o se aplican, pues las terapias antes de los 3 años, es más fácil acceder a ellas o con menor costo o casi que sin costo. Es posible eso? Depende del seguro que los niños tengan, depende de quién está cubriendo la seguridad, la salud del niño. Muy frecuente en nuestra área es Medicaid y Medicaid tiene diferentes planes de acuerdo a qué escogieron los padres para los niños. Ok. Entonces, eso es esa parte de la cobertura, o sea, nosotros tenemos que, de terapistas, nosotros tenemos que con un, eh, o sea, digamos que con un budget que el niño tiene para acceder a las terapias, planificar y hacerlo lo más efectivo posible. Existe un programa del gobierno que se llama Early Steps, que es para la intervención temprana. Muchas veces se detectan los déficits del niño a una muy temprana edad, donde todavía
A lo mejor no se sabe quién va a cubrir la salud del niño, pero el gobierno tiene este programa que se llama Early Steps, que los padres pueden acceder a él y pueden tener esa intervención y le mandan un terapista a la casa o al centro donde el centro natural donde el niño desarrolla sus ocupaciones. Bueno, perfecto. Eso es muy importante. Yo creo que esta información ha sido muy valiosa para los padres. ¿Cuáles son los beneficios o cómo vemos mejora en el desarrollo del niño cuando empiezan las terapias? ¿Cuáles serían algunas de las cosas que tú ves? Mira, esto es lo primero que va a cambiar, o cuando ves que el niño se siente cómodo, o que pudiéramos contarles un poquito a los papás que tal vez están viendo nuestro programa o escuchando nuestro podcast y dirán, ay, algunas de esas señales de alerta las tengo en casa, pero ¿cómo se benefician esos niños una vez que empiezan a tomar la terapia? Una vez que empiezas a tomar la terapia, lo que puedes empezar a ver es que comienza a participar en la actividad que anteriormente no participaba. O sea, si tú lo tenías en el salón, el niño no cogía el lápiz. Bueno, ¿qué impedía que el niño cogiera el lápiz para escribir? Bueno, a lo mejor los músculos de la mano no están desarrollados y está usando patrones inmaduros para coger el lápiz y eso se le dificulta. A lo mejor ese niño no se ha disociado, o sea, tiene controla distal, o sea, controla el desarrollo del control en la mano no se le ha desarrollado porque no ha controlado en la parte del hombro o el tronco no lo tiene suficientemente fuerte, los músculos del tronco para sostener una posición erguida. Entonces, la terapia empieza a trabajar en esos componentes que le impiden al niño participar de manera efectiva. Y cuando ya tú ves que el niño, bueno, mira, ya se sentó, ya se sentó en circle time. Claro, el terapista ha estado trabajando en la autorregulación del niño. Mira, ya coge el lápiz. Bueno, el terapista ha estado trabajando con diferentes instrumentos, diferentes juegos, diferentes actividades en fortalecerle los músculos de la mano. Mira, ya el niño se abrocha un botón. Bueno, claro, él no había disociado los dos primeros dedos de la mano de los últimos dedos de la mano. Usaba la mano como un guante, como un todo, y no había disociado. O claro, mira, ya el niño lleva las dos manos al centro del cuerpo, ya el niño cruza la línea del cuerpo, ya el niño puede hacer, o sea, ya comienzas a ver al niño participar de una manera efectiva en las actividades que antes no hacía, que antes no podía participar. Ese es el mayor beneficio y mientras antes se acceda a la terapia, pues mejor. Más rápido se ven esos déficits desvanecerse. Bueno, Patricia, pues te agradezco muchísimo por toda la información que nos has dado. Yo creo que todos estos datos son de suma importancia para los padres. Primero, perder el miedo, atreverse, darse cuenta que hay, por ejemplo, sí, seguros que los cubren, que hay instituciones gubernamentales que también pueden cubrir a estos niños antes de que cumplan más edad, creo que es antes de los 3 años o algo de eso, pero saber que hay alguien que los puede apoyar y no simplemente dejar que las cosas pasen y que se vuelvan a futuro un problema mayor. Obviamente, entre más pequeñitos están, son problemas pequeños, pero si van creciendo, se nos van convirtiendo en problemas más grandes. Entonces, yo creo que es muy importante siempre tener en cuenta que las terapias no son esquematizar al niño, ponerle un label o decirlo vamos a marcar de algo, sino que es una forma de ayuda. Si mi hijo se le está dificultando determinada actividad o determinada habilidad que no la ha desarrollado, pues ¿por qué no? Si el centro está ayudándome, si tengo la terapista que viene al centro o que puedo ir a mi casa, si tengo la facilidad de tener un seguro médico y si no lo tengo, pues simplemente buscar ayudas sin ponernos como esas vendas en los ojos, sino simplemente por el beneficio de nuestros niños. Seguimos hablando de terapia, seguimos hablando de ayudas extras. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos hoy y nosotros seguimos trabajando en esta serie de 3 podcasts que vamos a hacer sobre las terapias importantes en la temprana edad. Gracias por acompañarnos y los veo a la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.